¿Qué tal a todos? Hola de regreso. Vamos a ahora pasar a la demostración pues, más seria de esta sesión, que es que, bueno, que es que si yo doy cierta condición al dominio, una condición topológica, las funciones que son continuas, como la x cuadrada, resultan en verdad ser uniformemente continuas. Vamos a ver dos demostraciones, pero antes de pasar a eso como tal, quiero hacer la siguiente observación. Entonces, continuando del ejemplo anterior, si a f la restringimos al dominio 0,1, la fx cuadrada que fue la que falló antes, sí resulta ser uniformemente continua. ¿Y esto por qué sería? En esencia, porque ahora ya no tengo una infinidad de puntos en las que basarme para encontrar cachos que sean de muy grande variación. ¿Por qué? Porque mi dominio está acotado. Que sea acotado no va a ser suficiente, pero ahorita vamos a ver cuál es el meollo de esta demostración. Observemos entonces. ¿Y por qué esto sucede? Porque puedo volver a invocar el teorema del valor medio. Sean, bueno, dadas x1, x2 en el dominio por teorema de valor medio. Existe x0, otra vez sin pérdida de generalidad suponemos que x1 menor que x2, veremos que no es necesario, tal que x1 al cuadrado menos x2 al cuadrado sobre x1 menos x2 es igual a la derivada de x cuadrada, que es 2x0. Entonces, en valor absoluto, tengo x1 al cuadrado menos x2 al cuadrado igual a valor absoluto de 2x0 por x1 menos x2. Como aquí todo es positivo, puedo quitar estas barras, las primeras, 2x0. Y como esto de aquí, las x0, como estoy en este dominio, son todas menores que 1, puedo usar una cota y enchufar ese término. Y esto es importantísimo porque de aquí ya obtengo la delta que me sirve. Una delta que va a ser general, que va a valer en cualquier caso. Sea epsilon mayor a 0, proponemos delta igual a epsilon medios. Entonces, ya está, ¿no? Porque porque si x1 menor que x2, menos x2 menor que epsilon medios, entonces yo sé que x1 al cuadrado menos x2 al cuadrado es menor o igual que 2x1 menos x0, x2, que es estrictamente menor que 2 por epsilon medios, que es igual a epsilon. Y la delta no dependió de nadie que no fuera epsilon. Claro, que aquí estoy usando un teoremazo, y es el procedimiento en muchos problemas. En los problemas sencillos, que es el caso más fácil, claro, por supuesto, estoy teorema de valor medio, entonces me estoy restringiendo a las funciones reales, pero es una estrategia bastante habitual y bastante amigable para demostrar. De hecho, es más que eso, no solo es continuiforme, tiene un nombre adicional, pero es una historia para más adelante. Entonces, si yo no tengo todos los reales para variar, sino que me quedo en un intervalo concreto. Aquí el 0,1 pues cumple su papel porque esto fue menor que 1, pero si yo lo he pensado en cualquier intervalo a, b, pues esto también va a ser un poco sencillo, ¿no? Entonces aquí parecería con que fuera acotado es suficiente, como que el dominio fuera acotado. Y no es el caso únicamente, porque si yo pienso, por ejemplo, en la función, ejemplo aquí, antes ya de pasar a la demostración. Uy, perdón. Ya, ejemplo, otra vez. Ejemplo. Y considero f en el 0 abierto, 1 cerrado, con regla de correspondencia, f de x igual a 1 entre x, una función clásica de siempre, pues esta cosa de acá tiene una asíntota vertical en 0. Entonces, precisamente pareciera que son de esos objetos que no deberían ser uniformemente continuos.
Y es en efecto el caso, ¿no? Proponemos algún par de sucesiones. Xn igual a 1 entre n y yn igual a 1 entre n más 1. Xn menos yn es 1 entre n menos 1 entre n más 1. Aquí, como ambas convergen a 0, es cierto que esto se va a 0. Entonces, esas dos sucesiones se están acercando entre sí. Pero si yo les aplico sus funciones, esto es 1 sobre 1 entre n menos 1 sobre 1 entre n más 1. Por supuesto que esto nos da n menos n más 1, que es igual a 1, que no converge a 0. Así que volvemos a estar en situación de nuestro teorema, ¿no? Esto nos enseña que la función no es uniformemente continua. Y tiene sentido, todo el sentido del mundo, porque me estoy enfrentando con una asíntota vertical. Entonces esto crece muchísimo y para valores muy cercanos, pues se me explota esto por la variación cercana a la asíntota. Ok, entonces no basta con que sea acotado. Al parecer también debe contener, para que no se escape, para que no tenga un problema asintótico, también debería contener al cero y aún así ser continuo. Entonces, por supuesto que la condición que vamos a pedir es cerrado y acotado. Pero más allá, de una vez vamos a pensarlo un poco más lejos de eso. Vamos a hacerlo en general. Y cerrado en acotado me suena a compacto. Teorema. Si K elegante en Rn es un conjunto compacto y F es una función de SK elegante continua, entonces F es uniformemente continua. Y para este caso quiero hablar de dos demostraciones distintas. Eso va a ser lo último que mencionemos en esta sesión. Pero las dos demostraciones van a ser bien diferentes entre sí porque vamos a usar caracterizaciones distintas de compacidad. Entonces, la caracterización que nosotros vimos en clase fue la secuencial. Secuencial, esta es un poco divertida, es latosa porque hay que escribir muchas subsucesiones, pero ahorita van a ver a qué nos estamos refiriendo. Y del otro lado, la otra caracterización que puedo invocar es la de cubiertas abiertas, que se discutió en en uno de los videos adicionales. En el caso de cubiertas abiertas es quizás inclusive más fácil de plantear que el de sucesiones, solo que el truco a veces es más frustrante. La de sucesiones quizás nos da un camino un poco más metodológico a seguir. Entonces, demostración 1. Por sucesiones. Y va a ser por reducción al absurdo. Supongamos que f es continua, pero no uniformemente continua. Entonces, lo primero es que la no continuidad uniforme me implica la existencia, como en el teorema, de un par de sucesiones xk y yk en k elegante, tales que xk, las distancias en la tal son cero, bueno, convergen a cero, pero las distancias en las imágenes menos f de yk no converge a cero. Y precisamente el punto de esta demostración va a ser tratar este de aquí. ¿Cómo empieza? Por un ejercicio de lista anterior, como tengo una subsucesión no convergente, puedo extraer una subsucesión que se mantiene alejado. Anterior. Existe un par de subsucesiones, XJK, y existe
YJK, subsucesiones, y además existe una epsilon, bueno, una R0 mayor a 0, tal que para toda K natural, las subsucesiones XJK, FYJK, se mantienen alejadas del 0 más que R0. Y naturalmente, como estas son subsucesiones, cuando haga la resta también son subsucesiones y preservan la convergencia de antes. Entonces aquí tengo XJK menos YJK también tendiendo a 0. Ok, ahora empiezan los juegos. Me voy a fijar de aquí en adelante únicamente en estas subsucesiones y de hecho voy a seguir extrayendo subsucesiones. Entonces, así dice así. ¿Por qué voy a hacer eso? Porque tengo que usar de alguna forma que K sea compacto. Entonces, tengo subsucesiones XJK, YJK. Primero, de hecho, solamente lo voy a hacer sobre XJK en K, compacto. Entonces, existe una subsucesión y existe un punto al que yo le voy a llamar X0. Existe una subsucesión que le vamos a llamar XJLK, tales que XJLK tiende a X0. Y el truco para esta demostración es no tratar con esta misma sucesión. Bueno, mejor dicho, no tratar directamente con Y. ¿Por qué? Porque si yo intentara hacer un razonamiento similar para la y le aplico directamente compacidad, voy a encontrar otra subsucesión posiblemente distinta a esta, es decir, un ordenamiento posiblemente distinto al que yo estoy usando para la X. Entonces, lo que voy a hacer es considerar directamente la subsucesión, que es YJLK, en K con K compacto. Entonces, existe un Y0 en K y existe un, una subsucesión que vamos a llamarle YJLIK, tales que YJLIK tiende a Y0. Naturalmente, como este JILK es una subsucesión de JLK, pues puedo enchufarlas de una vez. Puedo decir como la JLK converge a X0, pues también la JLIK converge a X0. Entonces, XJLIK converge a X0. Y esto es por ser subsucesión, como XJLIK subsucesión de XJLK. Entonces esto se tiene. Y ahora sí, tengo dos subsucesiones que coinciden en sus índices que están teniendo puntos diferentes. Y como todas estas son subsucesiones comunes de la original, puedo mantener, bueno, de estas dos que son las propiedades, entonces mantienen estas dos propiedades acá arriba. Entonces estas de aquí cumplen todavía que para toda K natural, f de XJLIK menos f de YJLIK se mantienen distantes por más que R0 y que además JLIK menos YJLIK convergen a 0. ¿Sí? Entonces, claramente no voy a estar escribiendo JLIK todo el tiempo porque es un desastre. Así que ya que tengo estas propiedades conocidas, voy a aprovechar para renombrar. Llamamos X' K a XJLIK
y y' acá, y jl y k. Entonces, estas sucesiones primas heredan todas las propiedades que yo acabo de mencionar. En particular, y ojo con esto, heredan tres, que es la convergencia, el hecho de que se están acercando, el hecho de que se estén acercando ahora resulta ser trivial, porque están convergiendo, o bueno, mejor dicho, ahorita voy a ver por qué es no, no es trivial, pero me va a dar una conclusión importante. Y se mantienen alejadas. Entonces, ahorita vamos a reescribir todo eso. Lo primero que voy a mencionar al respecto es la convergencia. Entonces, x' késima converge a x0, y' késima converge a y0. Voy a enchufar con las distancias, porque xk menos yk converge a 0, las primas. Pero por otra parte, por convergencia simple y llana, estos dos compadres convergen a x0 menos y0. Por unicidad de límite, x0 menos y0 son iguales. Digo, esa distancia es igual a 0, lo que implica que x0 y y0 son el mismo punto. Ahora sí, ya tengo un componente trivial. Entonces, el hecho de que se acercaran entre sí, ya teniendo subsucesiones convergentes, me dice que están convergiendo al mismo punto. Luego, en el siguiente paso, aprovecho la continuidad que no he mencionado. La continuidad en términos secuenciales me preserva convergencia. Entonces, como tengo xk convergiendo a x0', y yk convergiendo también a x0, aprovecho de una vez para sustituir. Entonces, la continuidad me preserva la convergencia. Xk' converge a f de x0 y f de yk' también converge a f de x0. Ok, eso suena muy bien. Y de aquí se puede notar que tenemos una contradicción. ¿Por qué? Porque entonces la distancia f de xk' menos f de yk' emésima converge ¿a quién? Pues aplico el límite directamente, todo aquí esto es continuo, la norma también es continua, entonces esto converge a f de x0 menos f de x0, que es igual a 0. Pero esto es un problema, porque nosotros habíamos pedido que esta subsucesión se mantuviera alejada por más de R0. Contradicción. ¿Sí? Entonces me tomé una sucesión que en la imagen no se acercaba entre sí, pero estoy viendo que convergen al mismo punto. Y si convergen al mismo punto, forzosamente tienen que tener términos cercanos. Esta es mi contradicción. Y concluyo. Por lo tanto, f es uniformemente continuo. La compacidad del dominio en este caso se usó para invocar una propiedad del estilo Bolzano-Weierstrass. Sí, esa es la observación a nivel teórico. Así usamos compacidad. Y de rápido vamos a ver la demostración 2. Y esto va a ser usando cubiertos abiertos. Ahorita vamos a ver cómo se hace eso. Para esto voy a salir directamente de la definición, de la original, de la definición epsilon delta. Vamos a decirle completo, es la demostración cubiertas abiertas con epsilon delta. ¿Vale? Entonces, aquí es un juego simple relativamente de epsilon medios y también de delta medios. Entonces, sea epsilon mayor a 0. La epsilon se queda fija en el resto del problema. Luego, por continuo uniforme, mejor dicho, por continuidad, dada esta epsilon 0 y dado que los universales conmutan, para toda x en K, que es el dominio, existe una delta x mayor a 0
tal que para toda x0, este, x0, para toda x1 en el dominio, si la distancia entre x1 y x0 es menor que delta x0, entonces las distancias en las imágenes también se preservan, ¿no? Esto es continuidad de siempre. Pero mi truco va a ser aplicar la continuidad. Ah, perfecto, un segundo. Digo, comparto pantalla. Ok, entonces, pero el truco aquí va a ser aplicar la continuidad no directamente a epsilon, mejor dicho, la hipótesis de continuidad, no directamente a epsilon, sino a epsilon medios. Entonces aquí voy a escribir f de x1 menos f de x0, menor que epsilon medios. Y esa epsilon medios va a resultar ser útil más adelante en la demostración. Esto es la mésima menor que epsilon medios. ¿Vale? Entonces, tengo yo una familia de deltas, una por cada punto de K. Y yo no sé de qué tamaño es K, en principio es no numerable. Entonces tengo un chorro de deltas. Por supuesto que la condición delta siempre se puede leer como una bola. Entonces, lo que vamos a hacer en esta demostración es construirnos una cubierta abierta a partir de estas bolas. Llamemos Ux0 a la bola enésima en el dominio, con centro en x0, de radio delta x0 sobre 2. Este es el truco. Por supuesto que eso es un conjunto abierto. Y y cumple la propiedad de que para toda x0 tenemos, por supuesto, que x0 pertenece a dicha bola, porque es el centro de la bola. Entonces, como estoy construyendo un abierto para cada punto, trivialmente cada punto está contenido en su propio abierto. Y eso quiere decir que el conjunto K está contenida en la unión de todas esas bolas. La observación importante aquí es que el conjunto de índices sobre el que yo estoy haciendo esta unión es exactamente K. Eso es, pues, una manera más o menos violenta de aplicar cubiertas abiertas. Entonces tengo una familia de abiertos que cubren a un conjunto compacto y por definición topológica eso quiere decir que existe una finitud. Existe un conjunto finito x1. Voy a llamar distintos porque si no empiezo a z1, zmnj. No, j no me gusta. Va a tener que ser L. J contenido en K, tal que K sigue estando contenido en la unión, pero ahora de estos finitos. Desde J igual a 1 y hasta L. Ah, esto debe haber sido N mayúscula, perdón. Nada más para no confundirme en la notación que sigue. N mayúscula, de esas bolas. Entonces aquí, y vamos a decir que cada una de estas, que fue la ZJ, tiene asociada su delta J sobre 2. Entonces, lo que sigue es, pues más o menos habitual. Ya tengo una finitud de deltas. Entonces, lo que me va a pedir es la más pequeña de ellas, ¿no? Como que esa va a ser la delta y esa delta ya no va a depender de nadie, porque de una no numerabilidad posible de x0, ahora tengo solo una finitud y de esta finitud siempre puedo extraer a la más pequeña. ¿Sí? Entonces vamos a llamar sea delta Lachida igual al mínimo. Y ojo con esto, porque la epsilon sigue volando por acá. Todavía no ha sido verdaderamente claro cómo la estoy usando, pero ahorita vamos para allá. Sea delta la mínima entre todas las de aquí hasta delta n que acabo de encontrarme. Y el truco ahora
es tomarme dos puntos que estén cercanos entre sí, ver que deben pertenecer a la misma bola y de ahí aplicar la manera en la que yo encontré las deltas. Entonces, consideremos x0 y x1 en K, tales que la distancia entre estos dos compadres sea menor que, digamos, delta sobre 4. Entonces, x0 está en K, vamos a fijarnos ahorita en x0, y K está contenido en esta unión, en la unión desde j igual a 1 hasta n, de las bolas con centro en los ZJ de radio delta J medios. Entonces existe una cantidad interesante, vamos a llamarle, perdón, las letras aquí también se nos están acabando, ¿no? Vamos a llamarle una I entre 1 y n, o bueno, una J porque ya no voy a usar más. Existe una J especial tal que x0 pertenece en efecto a esa bola, ¿sí? Entonces, quiero ver que x1 también pertenece a esa bola. Lo de aquí me concluye que la distancia entre x0 y zj es menor que delta j medios. Por cierto, que como es menor que delta j medios, esto de acá es menor por la forma en la que se construyó. Esperen, esto no es falso, pero sí, esto es menor que delta j. Entonces, este punto x0 ya está cerca por menos que delta j. Y ojo, aquí es donde invoco esto. Las bolas que yo me consideré eran tales que fueran asociadas al punto en cuestión. Es decir, cada una de las delta x0 está relacionada con su x0 para cumplir la condición de continuidad. Entonces, cualquier punto que distara de su respectivo punto, o cualquier x tanto que distara del respectivo punto menos que delta j, iba a garantizar, porque esta delta le corresponde a esta zj, esta delta j le corresponde a esta zj, le va a garantizar que sus imágenes f de x0 estén cerca de f de zj menos de epsilon medios. ¿Sí? Y ahora lo que debo hacer es aguantar tantito la cuenta. Si yo me tomo la distancia de x0 a x1, perdón, de x1 a zj, enésimo, esto va a ser menor o igual por desigualdad del triángulo a la distancia de x1 a x0, enésimo, más la distancia de x0 a zj, enésimo. Yo me tomé esto como menor a delta cuartos. Esto de aquí es menor a delta j medios. Como la delta me la tomé como la mínima, esta en particular sigue siendo menor que delta j cuartos. Delta j cuartos más delta j medios es 3 delta j cuartos, que por mucha suerte del destino resultó ser menor que delta j. Y como yo tengo entonces que x1 dista de zj menos que delta j, entonces también puedo garantizar que la distancia entre f de x1 y f de zj se mantiene menor a epsilon medios. Y aquí ya terminé, porque tengo que la distancia con el punto auxiliar ZJ fue menor que epsilon medios, la distancia con el punto auxiliar ZJ fue menor que epsilon medios, entonces la distancia entre f de x1
y f de x0 va a ser por desigualdad del triángulo, menor estricto, bueno, menor o igual que la distancia con el punto intermedio. No es la distancia de f de x0 a f de zj. Y esto va a ser estrictamente menor que epsilon medios más epsilon medios, que es igual a epsilon. Entonces, para recapitular, para toda epsilon mayor a 0, existió una delta chida que terminó siendo delta cuartos, tales que para cualesquiera puntos cercanos por menos que delta cuartos, las imágenes son menores que epsilon. Entonces, esto es uniforme porque la delta que yo estoy considerando acá, que es una mínima, está funcionando para cualesquiera dos, ¿no? Justamente, estoy comparando con una delta J por una existencia, pero empiezo con una condición que es uniforme y termino con una condición que es uniforme. Entonces, esto da pues la condición final, la consecuencia final. Concluyo que la función es uniformemente continua. F uniformemente continua. Y la ventaja de esta demostración es que no tengo que recurrir a una deducción al absurdo, pero pues igual tiene sus trucos, ¿no? Es fácil perderse con todas las cantidades chidas. Aún así es una demostración un poco más breve que la que hicimos para sucesiones. Ok, entonces la conclusión es que cualquier función que sea continua en un conjunto compacto, en un dominio compacto, va a ser uniformemente continua allí. Que no quiere decir que solamente las cosas resulten ser uniformemente continuas en compactos. Por ejemplo, tenemos las rectas que estudiamos en el primer video y el seno, que tienen dominios que no son compactos y que aún así es uniformemente continua. Pero de aquí es donde falla la x cuadrada en todos los reales, pero sí se cumple en cualquier intervalo cerrado acotado, y también es donde falla la 1 entre x en el 0, 1, porque este dominio tampoco es compacto. Entonces, cualquier función continua, sin importar qué tan violenta, qué tan agresiva yo la defina, por ejemplo, con un razonamiento así, la función en el 1, 2, con regla de correspondencia f de x igual a 1 entre x, es continua en el 1,2 que es compacto, y por fuerza del teorema anterior, que también yo podría hacerlo por teorema de valor medio, pero ese no es el punto justo ahora, entonces f es uniformemente continua. Y esto es en cualquier caso. Ya los ejemplos multidimensionales sean, por ejemplo, en rectángulos. Si yo tengo algo del 0, 1, cruz 0, 1, de R2 en R, y lo defino como es más al cuadrado. No, así lo dejo. Y f de xy que sea x, que sería algo así como x seno de y por x cuadrada menos y cuadrada sobre x cuadrada más y cuadrada más 1. Como todo esto es continuo por fuerza de teorema de operaciones, esta función es continua en un rectángulo cerrado y acotado, es decir, en 0, 1 cruz 0, 1 que es compacto, y ya estuvo. F es uniformemente continua automáticamente. En ese sentido, es fácil demostrar continuidad y la uniformidad va a surgir como consecuencia del dominio. Es otra instancia en donde es la forma del dominio la que dota de propiedades a la función. Muy bien, pues eso sería todo por esta ocasión. Espero que hayan disfrutado la sesión de continuidad uniforme. Si tienen alguna pregunta, pues siempre nos pueden contactar por mensaje acá, a aprovechar las clases o por correo, como ustedes se sientan más cómodos, para que esta discusión quede clara. No vamos a usar continuidad uniforme en el resto del curso como tal, pero sí se va a preguntar en la evaluación de este tema y va a ser un resultado bastante importantito por ahí de cálculo 4. Entonces no se pide que se memoricen la demostración, pero pues sí intenten razonarla, sí intenten comprender los pasos, porque ya se trata de trucos que más y más adelante van a resultar ser útiles para nosotros. Entonces sería todo por esta ocasión. Cualquier mensaje, cualquier duda nos la pueden hacer llegar, y pues que tengan un bonito día según cuando nos estén viendo. Hasta luego a todos y mucha suerte.